vimos lo que es infecciones respiratorias altas, que entre esas estaba la gripe, la adenovirus, la sinusitis, la amigdalitis, otitis, ¿qué me falta? Ya, ¿verdad? Son seis. Y entre esas vamos a tener lo que es la laringitis. La laringitis como tal no es más que la inflamación de la laringe y el nivel subglótico. ¿Se recuerdan que la glotis era como una raqueta en la anatomía? No me miren así porque parece que están aterrizando, ya estamos acá. Tipo una raquetita, no sé cómo se dice, ese es ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me inflama mi laringe, ¿verdad? El paso del aire, ustedes saben que va a pasar por la nariz, va a pasar por la laringe. Entonces, ¿qué pasa? Se me inflama la laringe y el nivel subglótico. Y al inflamarse hace que el aire no pase, ¿ok? No tiene nada que ver con pulmón. Apréndanse que laringe no es sinónimo de laringitis, no es sinónimo de rayo X de tórax. ¿Está bien? Esto es netamente acá en el cuello, esta zona, porque siempre se le hace esa pregunta en el internado, que si la laringitis es necesario, cómo se hace el diagnóstico, y lo primero que ustedes dicen, rayo X de tórax. No tiene nada que ver, no se olviden que él está entre las infecciones respiratorias altas. Bien, eso es lo primero que quiero que sepan. Bien. Entonces, generalmente es de origen viral, ¿ok? El 100% es de origen viral. Tienen que saber cuáles son los virus que más me ocasionan la laringitis. No se olviden que ya en la parte respiratoria yo tengo que saber los gérmenes que más dan las infecciones respiratorias, siempre, ¿ya? Es más viral, compromete las vías aéreas superiores, que es la laringe y el nivel subglótico. La edad, ¿qué edad afecta más? Entre 6 meses a 5 años. Pero, ¿qué pasa? Así como todas las infecciones como adenovirus, sinusitis, otitis, generalmente el paciente tiene que tener antecedentes de una infección respiratoria alta, una gripe. ¿Está bien? Tiene que haber antecedentes. La mamá siempre te va a decir, doctora, él empezó con moquito en la nariz y mucho estornudo, y en horas de la madrugada ya se quedó afónico o empezó a toser como un perrito, porque la tos se le llama tos perruna. Te van a decir la gente, Huuyawa, así se le dicen, porque hay gente que le vienen y te dicen Huuyawa, que significa que es la tos de perro. O muchas veces ustedes, por ejemplo, tos de cachorro, como le dicen la gente, van y te dicen. Entonces, tiene que haber ese antecedente de que el niño tuvo gripe, ¿ya? Aparte de eso, la mamá te va a referir que eso generalmente no empieza de día, generalmente es de madrugada o de noche. Cuanto más noche, más afónico se te va a colocar el niño. Tiene una triada, que es, la triada es la tos perruna, la disfonía, y en caso de mayor, el estridor. El estridor es el que hace, pero tú le auscultas pulmón, y no es pulmón lo que tiene, él es en esta zona, no se me equivoque. Él puede tener tiraje, sí va a tener tiraje. ¿Por qué? Porque tiene esa dificultad que el aire no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Mis músculos van a empezar a actuar como para meter aire. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? La epidemiología, ustedes saben que es más de invierno, otoño-invierno. Tenemos que saber que afecta más a los preescolares, siempre más a los hombres. ¿Cómo se contaminan? Por estornudo. Estudios epidemiológicos hablan más de la parainfluenza, y en ocasiones un 7% es el que se hospitaliza. ¿Qué significa? Que si tú atacas de inmediato, reconoces rápido la enfermedad y atacas, tú le sanas. Es muy raro dejar por una laringitis
¿ok? A no ser que llegue ya muy comprometido, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son lo que me va a causar? La parainfluenza 1 y 3 del serotipo, parainfluenza 2, la influenza A y B, ¿bien? Virus sincitial, adenovirus, sarampión y micoplasma. Pero ¿quién es lo que más me ocasiona? La parainfluenza y la influenza A y B. Una cosa es parainfluenza y otra cosa es influenza. ¿Escucharon? Esas son las que más me ocasionan. ¿Qué es lo que generalmente ocurre, verdad? Nosotros, la parainfluenza, un poco nomás voy a hablar de esta parte de la fisiopato. ¿Qué es lo que pasa? El virus de la parainfluenza generalmente posee una glicoproteína que él se adhiere a lo que es, ¿cómo te voy a decir? A los cilios, a lo que van a ser la parte respiratoria, y entonces hace que entre por la orofaringe. Posterior ocurre la replicación. ¿Qué significa la replicación? Yo me infecto con mi gripe, ¿bien? La gripe más o menos ¿cuántos días dura? Entre 5 días, ¿verdad? Entonces, ¿dónde viene la mayor replicación? O el PEC, que ellos le dicen el PEC, que es la mayor replicación entre 2 a 5 días. Por eso que siempre empezó la gripe más o menos en 2 días es que aparece la laringita, ¿bien? Empezando con su tos perruna, empieza tos perruna generalmente, o la mamá se levanta y le encuentra afónico al bebé, pero es que no le sale la voz, ¿está bien? No se le escucha cuando llora, ¿bien? La inflamación es más intensa a nivel laríngeo y tráquea. Ahí ya vamos a hablar de lo que es tráquea. Ahora, las manifestaciones tras un periodo de incubación de 2 a 7 días, que puede haber rinorrea, que es la coriza, fiebre, luego de 48 horas aparece tos perruna y estridor. Eso de que el niño no tenía nada y de repente empezó con tos perruna, eso no existe. Siempre tiene que haber antecedente de gripe. Y si es que aparece, tienen que pensar en una anafilaxia o en niño que olió algo, porque eso también te puede dar un espasmo laríngeo, ¿ok? Por ejemplo, hay niños que son alérgicos y, no sé, se pasó Quiboa y enseguida empieza a quedarse tipo afónico, empieza a toser como perro. O es alérgico, no sé, al chocolate, al maní. ¿Saben con qué pasa mucho eso? Con los mariscos, ¿ok? Con los mariscos pasa mucho, inclusive en gente adulta que come y empieza a toser como un perro. Eso. Entonces, cuando sea de una forma aguda, siempre piensen en una anafilaxia, en una intoxicación. Pero no, en un niño no va a aparecer de la nada. Siempre va a haber gripe días antes. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? El edema y el estrechamiento. El edema y el estrechamiento de la vía aérea aumenta, aparece el uso de los músculos accesorios, que yo le dije, el tiraje, retracción intercostal, subcostal e incluso cianosis. Las causas más graves es que aparece cianosis. Ahora yo quiero que vayan a la escala de laringitis. ¿Tienen todo, verdad? ¿Tienen? Abran un poco. El de Good Down es que tienen que manejar. Le voy a decir algo. Ustedes siempre tienen que prepararse dónde van a hacer su internado y dónde van a trabajar. Yo, por ejemplo, esta es la escala de Good Down y esta es la escala de Webb, que se utiliza, ¿me entienden? Entonces, yo siempre le hago estudiar por los dos, pero a ustedes le van a exigir cómo está en el programa. Yo le digo, ese programa ya falta actualizar porque es del 2016. Busquen un poco ahí. Quiero que busquen, muchachos, para yo guiarles. Porque ese es lo que ustedes tienen que saber para el internado. Es la última. Bueno. Ellos lo que usan es la escala de Towson-Wallis, que es esta. ¿Ok? Es la misma historia. ¿Qué es lo que él te habla? Él te habla
de esa escala es para saber la severidad nada más de tu paciente. Yo siempre digo, yo no necesito de una escala para yo saber cómo está mi paciente. Simplemente entrando al paciente tú ya vas a saber si está grave, si está moderado o si es algo leve. Entonces esta escala te va a validar estridor, entrada de aire, cianosis, retracción y estado de conciencia, ¿ok? Que es esto mismo, que es estridor, retracción, entrada de aire, cianosis y nivel de conciencia. ¿Y qué va a hacer? Yo lo único que voy a ir es puntualizando. Si ustedes cuando estén en pediatría, en el área de pediatría, esta escala está pegada en la urgencia y en la parte de hospitalización, ¿me entienden? Entonces esto es para clasificar. Entonces yo le voy a ir colocando el puntaje. El puntaje va de 0 a 3 puntos. ¿Está bien? Y voy a ir colocándole cuánto le da. Por ejemplo, yo quiero que miren su escala. Con su escala quiero que se manejen, muchachos. Abren vos su celular o no tienen internet. Dale, ahí le anclen el teléfono rápido. ¿Qué? Vocês têm a escala aí? Alguém de vocês tem? Liga o AirDrop aí. Liga o AirDrop. Liga o AirDrop. Mas nem todo mundo tem. Eu quero estar chegando do ele. Vídeo te veio. Así, busca el Huawei para dar la clase. Huawei tiene algo de Huawei en mi teléfono. Busca el P20, algo así tiene. Sim, achei. Ajá, de 1 a 8. 1, 2, 3, 4. Ah, igual a minha, eu tô muito criativa. Deixa eu só terminar de ver. Acho que acabou. Mais alguém? Então te chamando. Ah, que foi? Tá no grupo da turma, né, gente? Pediatria. Vocês conseguiram mandar? Eu mandei. Qual que é o seu? Renata, aqui. Deixa eu ver aqui. Consegui. ¿Ya? Bueno, ¿ya bajaron todo? Não aparece pra mim, não. Peraí. Tô mandando pra um monte de gente que tá aí. Ah, sumiu agora. Peraí. ¿Cuál? Este me regaló. Mi paciente me regaló. Pero ese en el shopping me regaló. É muito rápido na conta. Você que mandou, né? No tan cerca. Oxi. ¿Ya? Tá compartilhando. Mas eu olho ali com a minha. Obrigada. ¿En serio? Tô, amiga. Yo como que este es mi impulso en la mañana. Como mate barrito y- Esse tem que vai pra baixo. Bajaron. Depois de aspas. ¿Ya? ¿Bajaste? ¿Bajaron todos? Bien. Chao, no van a chismosear porque no quiero escuchar. Dale. Entonces, ahí te dice la escala. Quiero que vayan a la escala para que sepan sacar. Porque en el examen, ¿cómo a usted le va a salir? Ahí no le va a salir ya la escala hecha. Ahí te va a salir un niño que llega de esta forma, está con tos, tiene estridor, tiene todo. Y ustedes tienen que clasificar. ¿Bien? Entonces, para la clasificación va de leve, moderada a severa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es? La leve dice que da menor de 3 puntos. ¿Bien? ¿Y qué él te dice? Él te dice que cuando es leve, tú puedes manejar en la casa. ¿Bien? Pero ese leve de manejo en la casa, primeramente tienen que mirar si mi mamá no es una anencefálica, si mi mamá entiende lo que se le dice. Es la verdad, porque hay veces que tú le explicas todo a la mamá y la mamá va y empeora el cuadro del niño. Porque de una leve a una severa, en un segundo te pasa. ¿Me entiendes?
¿Y cuál es el factor predisponente para estos niños o cuál es el empeoramiento? Por ejemplo, el humo. El humo empeora. Entonces, si en la casa se fuma, estamos mal. Si en la casa se cocina con leña, a fuego, eso le empeora a los niños. ¿Y qué muchas veces hacemos en ese caso? Yo sé que es una leve, que él puede salir, pero si yo le mando a mi casa y mi bebé después viene para una severa, déjenle nomás en una silla, estabilícenle por 24 horas y después le manda. ¿Qué es lo fundamental acá? Acá lo fundamental es que el niño no tenga ningún factor predisponente que le pueda empeorar. ¿Bien? Entonces, van a saber sacar la escala, ¿verdad? Por ejemplo, estridor. En la leve, medio. En la moderada, perdón, es disminuido. Esperen este muchacho. Entrada de aire. La entrada de aire, ¿cómo yo me doy cuenta? Le pongo oculto y tú te vas a ir dando cuenta cómo se respira. Porque si ya está cerrado la laringe, ya no va a entrar aire a los pulmones. ¿Está bien? De acuerdo a esa clasificación. ¿Saben qué van a hacer? Júntense en grupo para estudiar. ¿Me entienden? Entonces, si llega un paciente de esta manera, ¿cómo llega? Pongan ustedes mismos ese cuadro y van haciendo, chequeando el cuadro, porque ustedes en el examen no van a tener el cuadro. ¿Está bien? Bien. Moderada va de 3 a 7. Y ya lo que es severa, de 8 a 11, y ya de ahí para adelante, yo le digo, cuando ya está en severa, muchachos, yo le voy a decir, ya estamos ya a un punto de llegar a terapia intensiva. Entonces, manejen esto, muchachos, manejen esto, porque esto se le va a preguntar mucho en el internado. Esta tabla, ustedes, lo que la parte respiratoria tienen que manejar son estas tablas y el tratamiento. Y esto está bien explícito para que ustedes interpreten, ¿ok? Abajo está, de acuerdo, si es leve, moderado y severo, las interpretaciones y lo que yo voy a hacer. ¿Está bien? Bien, entendimos esta escala, esto van a estudiar. Ahora vamos a seguir hablando porque esas son las escalas como para ayudarle a ustedes, pero ustedes tienen que entender qué es la enfermedad. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico es netamente clínico. ¿Cuál va a ser el clínico? Mamá va a llegar, te va a decir que mi niño tuvo gripe y que en la madrugada inició con una tos perruna, se puso afónico o empezó con dificultad respiratoria y perdió la voz. Esas son formas que te va a decir. ¿Bien? Ocasionalmente, en casos graves, se solicita lo que es saber el virus. ¿Cuáles son los virus que ocasionan? El parainfluenza y el influenza. A y B es el que más te ocasiona. Necesito que sepan los virus que producen. No es que en el examen ustedes el primer virus que le viene en la cabeza van a colocar. ¿Escucharon? Ahora, examen radiológico no se solicita de rutina. Escúchenme bien, aprendan y métanse en la cabeza. Laringitis no es sinónimo de rayo X de tórax, ¿ok? No tiene nada que ver con tórax, no tiene que ver. A no ser que haya una complicación o tú tengas dudas para el diagnóstico. ¿Bien? Y una evaluación endoscópica solo en casos graves. Esto es para que ustedes se den cuenta. Nosotros tenemos la laringe y el nivel subglótico. Y cuando hay una laringitis, ven lo normal, ¿verdad? Y cuando hay una laringitis, ven cómo él se inflama. Van a ver, dentro de un rato van a ver la imagen. Él te cierra el paso del aire y por eso es que se tiene ese estridor, esa afonía. ¿Ok? ¿Bien? Ahora, ¿qué? No caso, a gente pode escutar sibilância também. Sibilancia puedes ocultar, pero es muy raro. Tú lo que vas a más escuchar es ese estridor. Eso, tienen que saber diferenciar de sibilancia. ¿Escucharon? Tipo um grunhido. ¿Ah? Tipo um grunhido que é essa
Ajá, pero lo que pasa, ustedes saben que los pulmones son un órgano hueco. Yo siempre le pongo como ejemplo un tambor. Tú un tambor, no sé cómo le dicen tambor. Sí, Ajá. Un tambor está vacío, tú haces así, boom, hace, ¿verdad? Es la misma cosa el pulmón. Si tu nariz o si esta zona superior se te tapa, se te obstruye, ese mismo ruido va a reflejar en tu pulmón. Por eso que tienen que saber diferenciar los ruidos transmitidos, ¿ok? ¿Cómo tú diferencias los ruidos transmitidos? Si tú estás dudando, tú agarras, le golpeas la espaldita al bebé, es como sacarle la flemita, así golpeándole, y agarras el estetoscopio, le acercas en la nariz y vas a escuchar ese, y si pones en el pulmón y escuchas el mismo ruido, ese es un ruido transmitido. Si acá no escuchas nada y colocas en el pulmón, es del pulmón. Por eso que se llaman ruidos transmitidos, ¿ok? Entonces, ese estridor tú puedes escuchar reflejado en los pulmones, pero puede haber sibilancia en casos graves, ¿ok? ¿Bien? ¿Entendimos? Ahora, ¿qué es lo que yo le voy a solicitar a mi niño? Yo lo que le voy a solicitar es una rayos X de cuello, no de tórax. Escúcheme que bien, porque caen en esas preguntas siempre. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Se llama punta de lápiz. En la rayo X lo que yo voy a ver es una punta de lápiz. ¿Qué es? Cuando yo degluto, trago, el aire tiene que hacer esta imagen completa en negro. Y como yo tengo en esta zona mi laringe ya achicado de tamaño, más mi nivel subglótico, ¿cómo me va a aparentar? Me va a aparentar esto. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Por eso se le dice punta de lápiz. ¿Sí? Por eso le digo. Entonces, ese es lo que te habla de la imagen. Por eso le digo, generalmente cuando hay una laringitis, raro, pero rarísimo es que tú pidas rayo X. Pero si tú le pides rayo X, ¿de qué le vas a pedir? De cuello. Porque yo lo que voy a ver es esta zona, la punta del lápiz. ¿Bien? Esa imagen característica. Ahora, el diagnóstico diferencial tengo que hacer con causas infecciosas y no infecciosas. Causas infecciosas, tracheitis bacteriana, epiglotitis y acceso retro o parafaringeo. ¿Cuál es la diferencia con esto? Que esto ocasiona mucha fiebre, vas a ver niño enfermo. En esto no vas a ver ese niño tóxico, ¿ok? En la laringitis no ves ese niño tóxico que tú le mires y dices, no, este bebé está mal y se le ve enfermo, ¿ok? Y cuerpos no infecciosos, cuerpos extraños en vías aéreas, trauma de vías aéreas, lesiones cáusticas. No se olviden esos nenes que se creen que toman así soda cáustica, muchas veces gasolina que toman, muchas veces puede ocasionar un espasmódico que es el que es por intoxicaciones alimentarias, que muchas veces uno come y le da alergia, y edema angioneurótico. El edema angioneurótico es casi igual al espasmo. ¿Bien? Ahora, el tratamiento. Ahora van a irse otra vez en su escala. El tratamiento. Yo quiero que aprendan cómo se trata acá y cómo se trata en otro país. ¿Bien? Este está preparado por la Sociedad Española. ¿Bien? Esta clase. Ese es el que ustedes utilizan para su regadío. ¿Está bien? El tratamiento se utiliza adrenalina. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la adrenalina? No es que te va, porque la gente cuando tú dices laringe, ellos piensan que es pulmón y que va a abrir los bronquios. No. ¿Qué yo les dije que pasaba? Había una inflamación, edema a nivel laringeo. Entonces, ¿qué va a hacer la adrenalina? La adrenalina lo que va a hacer es que me va a disminuir esa inflamación. ¿Ok? ¿Y qué ellos dicen? Que nosotros vamos a utilizar únicamente en la fase moderada y severa la adrenalina. ¿Bien? Ahora, vayan a su cuadrito. Esperen que muchacho.
Un segundito. Vayan a su cuadrito, quiero que tengan a mano. Yo tenía todo impreso esto. Bueno. Acá lo que quiero es que manejen la dosis de la adrenalina. ¿Bien? La Sociedad Española, ellos hablan que nosotros vamos a utilizar la adrenalina, la dosis de 0.05 ml por kilo dosis, máximo 1 ml. ¿Cuánto trae la ampolla? 1 ml. ¿Bien? Ahora miren cómo trabajan en pediatría acá. Ellos usan de 3 a 5 ampollas. ¿Bien? Yo le voy a decir algo. Y yo siempre, tipo que choco con los que se graduaron en Paraguay. ¿Por qué? Porque yo les pido que me expliquen cuánto ellos utilizan. ¿Me entienden? Porque esto es, si ustedes miren ahí, de 3 a 5 ampollas, ¿verdad? Dicen. ¿Ah? Suero fisiológico. De 3 a 5 ampollas. Yo le voy a decir, colocarle un poco 3 ampollas de adrenalina y miren la frecuencia cardíaca de ese bebé. Entonces, yo le voy a decir, yo uso esta dosis y no me ha ido mal con los bebés y se saca fácil. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pues se tienen que adaptar como dicen acá y cómo van a trabajar. Entonces, ¿cuál es la dosis? Tú le puedes preguntar a cualquier pediatra que se graduó en Paraguay, ¿cuál es la dosis de adrenalina para una laringitis? No te van a decir. Te lo aseguro. Te lo aseguro porque ellos se basan en eso. ¿Me entienden? Entonces, sépanse que eso se calcula de 0.05 ml, no es miligramos, es cc, muchachos. cc por kilo. Por ejemplo, si yo tengo un bebé de 10 kilos, pongan un poco, 10 por 0.05. Rápido, una ampolla lo máximo que podés colocar por cada nebulización. 0.50 saludable. 0.5. Entonces sería media ampolla que le vas a colocar para nebulizar. Imagínense que venga un bebé, porque ahí no te dice por kilo, ¿verdad que ahí no dice por kilo? Simplemente dice ya de 3 a 5 ampollas. Te llega un bebé de 6 meses, tú le vas a meter 3 ampollas. Yo no le voy a hacer. Yo les digo, yo no le voy a hacer. En tu sano juicio no vas a hacer. Y ustedes pueden ver, y por la Sociedad Española, ellos hablan de 0.05 ml por kilo. Entonces, apréndanse cómo van a trabajar y apréndanse cómo hacen en Paraguay. ¿Está bien? Para que no les diga, eso no es correcto, pero ustedes pueden discutir con papel. Yo, por ejemplo, le discuto a él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo voy a utilizar? Ellos dicen que generalmente tú puedes utilizar entre moderada a severa. Yo le voy a decir, si un niño llega con una leve, yo le voy a colocar. Porque en el transcurso que le mande a casa, no sé, si el clima está frío así, en el transcurso que yo le mande a casa, él me puede empeorar. Si ya le trajo al hospital, no te cuesta nada nebulizarle con adrenalina y que vaya bien. Ese es el criterio de cada uno. Por eso que yo siempre le digo, hay veces que nos guiamos mucho por los protocolos. Y cuando tú eres protocolo y no ves el paciente individual, porque tú tienes, cada paciente es un mundo aparte. Si tú no ves así al paciente, nunca vas a tener mejoría con tu paciente. Entonces siempre apréndanse ese. Cada paciente es un mundo aparte. El protocolo dice, perfecto, pero muchas veces lo que dice el protocolo no se cumple en ese bebé. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que quiero, lo que se metan así en la cabeza. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo hago mi nebulización? Porque, ¿qué pasa? Esta nebulización tiene que ser con oxígeno, ¿ok? Con oxígeno. ¿A cuánto litro tengo que poner mi oxígeno? Mi oxígeno tengo que poner de 6 a 8 litros. Yo voy a agarrar mi ampolla de adrenalina, le voy a colocar 3 cc, yo siempre le coloco 3 cc, 3 a 3.5 cc de suero fisiológico. Y tienes que mantener tu oxígeno entre 6 a 8 litros.
Ese que muchas veces le ponen a la mamá y le nebulizan con ese motorcito, ese no es bueno. Tiene que ser con oxígeno y tiene que ser por 10 minutos, pero acá tienen que atender. Si yo tengo un bebé que llora acá y llora allá y llora acá y la mamá acá con su nebulizador y él llorando acá, eso no sirve. Entonces, ¿qué yo hago? Hasta que termine, ¿ok? Hasta que termine esa nebulización. Si hay un bebé que se sienta y se queda quietito, 10 minutos. Pero hay bebés que en 10 minutos, si le logró hacer una vez, es mucho. ¿Me están entendiendo lo que le digo? Por eso le digo, tienen que saber evaluar a su paciente, porque muchas veces tú le dices a la licenciada, le dices 10 minutos y la licenciada tiene muchos pacientes y no puede estar encima de un solo paciente. Entonces ella marca sus 10 minutos y a lo mejor lo que recibió ni fue ni un minuto y no te mejora tu bebé. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer? Tienen que aprenderse esto porque esto se le pregunta en el examen. No se olvide que acá ya vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar mi adrenalina? De 0.05 ml por kilo con un máximo de 1 ml, que significa una ampolla por cada nebulización. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a preparar? Con 3 ml de suero fisiológico, tengo que colocar, nebulizar con oxígeno de 6 a 8 litros por un máximo de 10 minutos, si el niño es colaborante. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo? Bien, esto es la adrenalina. Ahora, la dexametasona. ¿Cómo utilizo la dexametasona? Espérenme que muchachos un ratito. Bien. La dexametasona nosotros utilizamos. ¿Cuál es el esteroide de elección en la laringitis? La dexametasona. ¿Escucharon? No usen metilprednisolona, no usen hidrocortisona, nada de eso. La de elección es la dexametasona. ¿Bien? ¿Y la beta? ¿Ah? ¿A beta? No, la beta no, es dexametasona. La dexametasona. Ustedes tienen que saber que la ampolla de dexametasona viene de 8 miligramos en 2 ml. ¿Bien? 8 miligramos en 2 ml. Engraçado que para maturação pulmonar a gente dá preferência pela beta-metasona. Sí, pero eso es para otro, pero para esto no. Ustedes saben que la beta-metasona es de prolongación, Ah, o tempo é maior, espérame que la vida media es más larga y es de prolongación, de eliminación, se nos fue la palabra. Espérate, ya lo digo. Cuando tú colocas, él se va eliminando en el organismo de a poquito. Por eso se utiliza. meia vida. Ajá, es como la penicilina benzatínica que tú tienes que colocar cada 21 días porque es de prolongación lenta. Se va colocando en el organismo de a poco. No me viene la palabra que quiero decir. Bien. Entonces, los corticoides mejoran los síntomas de la laringitis tan rápido como las 6 horas hasta 12 horas después. ¿Qué significa? ¿Cuál es la vida media de nuestra dexametasona? Más o menos 6 horas a 8 horas, ¿verdad? Entonces, él va a empezar a eliminarse, pero yo le voy a decir, cuando a usted le llega un bebé así, llegó con su laringitis, métale no endovenoso. Porque mientras que ustedes intentan agarrar la vena, el niño va a llorar y se va a desesperar y se va a poner más afónico. Intramuscular, muchachos. Calculen intramuscular y empiecen ya con su adrenalina. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es la dosis? Acá sí se usa en la leve. Yo voy a utilizar en la leve de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo dosis. ¿Ok? Eso es en la leve. Y entre la moderada y severa, yo voy a usar de 0,3 a 0,6. Yo le voy a decir, cuando ustedes vean que un bebé llega y está ya en una fase ya moderada, a 0,6, muchachos, no dean tiempo porque esto en cuestiones de nada se le va a descompensar. ¿Bien? ¿Qué más dice en los manuales? Yo puedo colocar esteroide
endovenoso intramuscular, mi adrenalina, pero al par yo puedo utilizar también la budesonida, ¿ok? La budesonida es un esteroide inhalatorio, ¿bien? ¿A cuánto se utiliza la budesonida inhalatorio? Se usa a 2 gotas por kilo. Ese no es así como el salbutamol, 1 gota por kilo. Esto es 2 gotas porque muchas veces no hace el efecto, ¿ok? Son 2 gotas, inclusive hay, por ejemplo, los terapistas, algunos dicen que se puede usar hasta 3 gotas por kilo. Yo preferiblemente son 2 gotas por kilo, ¿ok? Si ese bebé pesa 10 kilos, tú le pones 20 gotitas, ¿bien? Entonces, ¿cómo vas a hacer tu nebulización? Porque tú puedes hacer un ciclo de nebulización. Llegó, le colocas la adrenalina, son 10 minutos, ¿bien? Si tu bebé colabora, si tu bebé no colabora, le dejas hasta que termine. Después le colocas la budesonida, son intercaladas. ¿Por qué intercalada le digo? Porque mientras que tú le vas colocando la adrenalina, terminó la adrenalina, le colocas la budesonida, ese corazoncito se va calmando. Porque esto da mucha taquicardia, igual que el salbutamol, ¿ok? Entonces tú vas alternando para colocar. Yo le voy a decir, si tú llegas, le colocas su dexametasona, empieza su inhalación con su adrenalina y con su budesonida alternando, en 1 hora tú sacas a ese niño, en 1 hora sacas. ¿Ok? En 1 hora, pero tienen que saber hacer. Si tienen mosquito por la nariz, aspírenle, échenle agüita, aspiren y después le nebulizan. Después de la nebulización le vuelven a aspirar, porque es la única forma que él te mejore. ¿Ok? Los cuadros respiratorios, muchachos, son cuadros que se llaman enzimoterapia. ¿Qué es enzimoterapia? Enzima de tu paciente. Ese que vos le agarraste, le colocaste la nebulización y te fuiste a desayunar y venía en 2 horas, cuando llegue ya se te descompensó. Cuando tengan cuadro respiratorio, estén encima de ellos. Yo, por ejemplo, le voy a decir algo, muchachos. Yo detesto cuando un niño llegó bien y a las 2 horas te vas a revisar y se descompensó. ¿Por qué se descompensó? Porque no estuviste encima del niño. Porque si tú prevés todo, no va a pasar eso con el niño, a no ser que ya te llegue casi muriendo, ¿está bien? Pero y ustedes se van a recordar de esto que les digo. Llegó en la urgencia, le da el papelito, hay una sola licenciada en la urgencia para 100.000 niños y la mamá lo calladita ahí con su papel y el niño empieza a ponerse en peso. Cuando ustedes sean internos, ustedes agarren sus pacientes y lleven nebulice, hagan, que eso no les va a quitar nada a ustedes, más bien le deja bien parado porque por lo menos manejan un niño. Porque eso es que yo soy médico y yo hice la indicación y le toca a la licenciada, eso es mentira, muchachos, ¿ok? Porque hay veces que hay solo una licenciada para todo y le pueden preguntar a los internos cómo es pediatría. Pediatría siempre en donde esté es colapsado. ¿Ok? Y más en invierno. ¿Estamos entendiendo? ¿Bien? Ok. Ahora, criterios de hospitalización. ¿Ok? Si persisten los síntomas con retracción, estridor en reposo después de 2 horas de terapia de nebulización y corticoide, por ejemplo. Cuando yo decido hospitalizar a mi paciente, llegó mi paciente, le coloco su nebulización y a pesar de eso, de ya más o menos 2 horas, no hay mejoría de nivel, ¿ok? Persisten los síntomas. Ustedes van a dar enseguida para ese estridor. Cuando le empiezan el tratamiento, para el estridor. Ahora, paciente que ingrese grave al servicio de urgencia, compromiso neurológico, cianótico, ya estamos hablando de unas casi severas. Apariencia tóxica, que yo le dije, este no da apariencia tóxica. ¿Quién te va a dar? La traqueitis. Entonces tengan en cuenta, un niño que entra, ese nene que tú dices, este bebé está mal, este bebé luce séptico, la laringitis no luce séptico. ¿Escucharon? Requerimiento de oxígeno, deshidratación, pobre ingesta, ruralidad. ¿Qué significa ruralidad? Por ejemplo, está en una leve,
pero ella vive a 2 horas y tiene que agarrar 3 o 4 carritos y polvo y todo eso. Déjenle por lo menos 12 horas al niño hasta estabilizar, ¿ok? Uno tiene que tener también conciencia en eso y ahora la mayoría de los médicos no tienen más conciencia de eso. No, ¿cómo no vas a poder comprarle el medicamento? Hay gente que ni tienen que comer, muchachos. Imagínense esa gente que viene de lejos, apenas luego llega. Y ansiedad. Ansiedad parenteral, ¿qué significa? Ese papá desesperado que no te deja respirar, que bla, 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 va a llegar en la casa y se va a devolver. Déjale en una silla que se tranquilice en la silla y ahí vos le vas a observar. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los criterios de alta? ¿Cuándo yo puedo egresar una laringitis? Presencia de síntomas mínimos, ausencia del estridor luego de 2 horas que le estuvimos observando, oximetría normal, conciencia normal y padre bien instruido. Acá tenemos que garantizar que papá maneje. ¿Cómo yo le puedo mandar en casa? ¿Con qué tratamiento? Tú le puedes mandar, ustedes lo bueno es que ya tienen dexametasona para tomar vía oral en Brasil. Le calcula su dexametasona cada 8 horas de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo. Le vas a mandar cuando ya vamos a mandar a casa. Entiéndame bien. Cuando llega la urgencia es de 0,3 a 0,6 miligramos kilo dosis. Es lo que vas a colocar en ese momento. Pero cuando ya le voy a mandar a casa, va a ser de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo día. Si te sale, por ejemplo, 8 miligramos que le toca a tu bebé, vas a dividir entre 3, porque son 3 dosis lo que le vas a dar cada 8 horas. ¿Me están entendiendo? Porque me miran así. ¿Sí o no? ¿No? Bueno. Espérense. Espérense un ratito, me voy a explicar. Porque eso es lo que tienen que entender. De nada sirve que yo les esté explicando y no entiendo. Bien. Cuando está en el hospital, cuando llegó en el hospital, yo voy a calcular. Ninguno escribe. ¿Cuánto estamos? De 0,3 a 0,6 miligramos por kilo dosis. ¿Qué significa dosis? Llegó y esto es lo que yo le voy a aplicar. ¿Bien? Intramuscular. Pero luego yo le voy a mandar vía oral en la casa. Generalmente, como nosotros no tenemos en Paraguay la dexametasona, le mandamos con prednisona. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La prednisona se calcula de 3 a 5 miligramos por kilo. Perdón, espérenme. Ese de ataque, espérenme. A 2 miligramos por kilo día. ¿Qué significa? Mi bebé pesa 10 kilos. 10 por 2, 20. 20 dividido 3, ¿cuánto le da? Rápido, que tienen calculadora. Ustedes usan su calculadora. ¿Cuánto le da? 6.5 miligramos por kilo le va a tocar al bebé. Tienen que fraccionar la dosis. La misma cosa pasa con la dexametasona. Yo le voy a calcular de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo, pero ya va a ser día, ya no va a ser más dosis, va a ser día. ¿Qué significa día? Que si a mí me sale, ¿cuánto era que nos salió? 10 kilos por 0,6, ya se fue por cuánto. 6. Entonces, este 6 miligramos vas a dividir entre 3. Entonces, 2 miligramos cada 8 horas lo que le vas a dar. Primero le haces el de ataque, este es de ataque, y luego es el de mantenimiento. Entonces, a Dexa es de ataque y la prednisona de mantenimiento. Y puede usar, usted en Brasil tiene, yo por ejemplo a mis pacientes les mando a comprar de Brasil la dexametasona en jarabe. Para mí es mejor la dexa. Aí eu tenho as duas como Dexa. Sí, claro. Le mantienes más o menos 3 días y mejora el niño. No se olviden que estos cuadros se vuelven a repetir. ¿Escucharon?
Não, só tô tentando entender. ¿Ah? Eu tô tentando entender. O de cima é no. Você manda pra casa. Este es cuando llega en el hospital. Ele chega no hospital. E o de 12 miligramas, que eu não entendi. Hospital. ¿Bien? Este Vai pra casa. para la casa, porque es día. Isso aí entendi. E o 2 miligramas? Ah, esta es la prednisona. Ah, tá. Doutora, esse aí do hospital é o intramuscular. Intramuscular. Yo siempre le digo intramuscular porque muchas veces llega el niño y llora y se pone inquieto porque no puede respirar. Y tú aquí, hay veces que es difícil su vía y es, si llega grave, sí, colóquenle vía, ¿ok? ¿Me entendieron? Bueno. Complicaciones. Vamos a tener paro cardiorrespiratorio, neumonía por virus para influenza. No se olvide que la influenza también da traqueitis o laringotraqueonomitis. Y acá está. Estos cuadritos le ayudan muchísimo, muchachos. Miren, por ejemplo, llegó mi bebé, evaluar severidad del cuadro y luego voy a hacer leve, moderada a severa. Leve. Dexametasona o betametasona de 0,15 a 0,3 miligramos por kilo, máximo 4 miligramos. Este es de la Sociedad Española, muchachos. Entonces, tranquilizar a los padres, educar a los padres, enseñar a domicilio, instruir. Ya. Ahora, llegó en la fase moderada. Nebulizar con adrenalina, ¿ok? Luego, dexametasona. Una sola vez, esperar de 2 a 3 horas, mejora para la casa, no mejora, se hospitaliza. Y ya se verá que ya hay que casi que intubar. Muchas veces esos cuadritos a ustedes les sirven y no les gusta copiar. Gracias, mi amor. No les gusta a ustedes copiar o no les gusta leer y esos cuadros les ayudan muchísimo a ustedes. ¿Ok? Entonces, para la vida, apréndanse esto porque ustedes van a estudiar, van a ejercer en Brasil. Para Paraguay, apréndanse eso. Si le preguntan, de 3 a 5 ampollas, ¿ok? Y si le dicen algo, le dicen, doctora, ¿por qué usan de 3 a cuánto es la dosis? Pregúntenle. Professora, mas se acontecer alguma complicação, aí você não tem nenhum respaldo científico para... Aqui no Paraguai tem. O Paraguai é como é que ela nome? Sí, É o protocolo do Paraguai. Que ese es el protocolo paraguayo. Mesmo com preço profundo, né? O protocolo. Ese es de Paraguay y te estoy diciendo que utilizan. É que eu achei que eles utilizassem de forma empírica, entendeu? Porque não... Yo siempre le digo a ellos, yo no voy a usar de 3 a 5 ampollas, yo no uso. Yo máximo una ampolla. Yo le voy a decir, hay niños grandes que uso una ampolla, muchachos. Una ampolla. Yo siempre trato de hacer. Y yo le digo, igualito sale. Igualito sale. No es que porque tú le coloques más dosis no sale. ¿Está bien? E ficou uma dúvida, com relação à dosagem da dexametasona que você colocou 0,3 a 0,6 miligramas, dia seria o máximo quanto? 4 miligramos. Ajá. Lo que pasa es que con los esteroides ustedes pueden ir jugando. Esto puede depender mucho del peso de tu bebé, ¿ok? Generalmente lo máximo que tú colocas en un niño son 8 miligramos. Si el niño te da para 8 miligramos, ¿verdad? Por dosis son 8 miligramos cada 8 horas. Máximo de eso no se pasa. Generalmente nosotros una ampolla usamos los niños. Porque hay niños que tienen 5 años que pesan 40 kilos, ¿me entiendes? Y si ya tienen 40 que tú vas a utilizar, una ampolla cada 8 horas. Aí o máximo seria por quantos dias? Por 3 días adelante, máximo, pasa. E faz a desmama também ou não? Si tú, yo voy a decir algo, esto es cuando es muy prolongado. Ese que voy a empezar, no sé qué, eso. Porque senão Isso aí vai ter uma evolução bem rápida, né? Es rápida, ustedes van a ver que al otro día ya mejora el niño. ¿Está bien? ¿Entendimos? ¿Quieren tomar café? Sí. 5 minutos. Viste, ya se animaron. Ya se animaron. Isso foi pra quem? Pausa.